Le presentamos A Través de la Biblia. Continuando con nuestro estudio en el Evangelio según San Juan, llegamos hoy al capítulo 12. Al llegar al capítulo 12, vamos a hacer una visita a un hogar. Jesús se acostumbraba a visitar el hogar de Lázaro, Marta y María de Betania. Y esto revela el hecho de que nuestro Señor puso gran énfasis en el hogar. En este Evangelio de Juan notamos que Jesús comenzó su ministerio público en las bodas de Caná de Galilea. Ahora termina su ministerio público con una visita a este hogar de Marta, María y Lázaro. Nuestro Señor hizo gran énfasis sobre el hogar cristiano, el hogar devoto. La bendición de Dios permanece sobre el matrimonio. Llegamos pues ahora a esta bella historia. Leamos los primeros 3 versículos de este capítulo 12 del Evangelio según San Juan. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. En Jerusalén, los principales sacerdotes conspiraban y planeaban la muerte de Jesús. En cambio, aquí en Betania, sus amigos planean una fiesta para él. Allí mismo, a la sombra de la cruz, aquellos que le amaban estaban preparando una buena comida. Queremos estudiar todo lo posible en cuanto a esta cena amable. Lázaro, el hombre que había sido resucitado de los muertos, aquí tiene comunión con Cristo. Usted recordará que Jesús había dicho allá en el capítulo 11 de este Evangelio, versículo 25, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Esto fue cierto en cuanto a Lázaro en un sentido físico. Él había sido levantado de los muertos. Y eso es verdad en cuanto a usted y a mí en un sentido espiritual. Estábamos muertos en delitos y pecados. No teníamos ningún conocimiento de Él, ni teníamos comunión con Él. Sin embargo, si hemos creído en Jesucristo, aunque estemos muertos, viviremos. El Señor continúa diciendo allá en el versículo 26 del capítulo 11 de este Evangelio, «Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». Encontramos pues aquí a Lázaro gozándose de una maravillosa comunión con el Señor Jesús. Y hallamos también a Marta sirviendo a los demás. Que el Señor la bendiga. Siempre está sirviendo. Su don es el de preparar comidas sabrosas. La otra vez cuando el Señor visitó su hogar estaba afanada y turbada con muchas cosas. Pero este no era el caso en esta ocasión. El servir era su don. María nuevamente se sienta a los pies de Jesús. Está aprendiendo, y si nosotros vamos a gozarnos de la comunión con Él, amigo oyente, también tenemos que conocerle. Necesitamos conocerle como Salvador, y luego tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Y aquello fue precisamente lo que hizo María. Hoy en día, estos 3 pasos son igualmente esenciales en la iglesia. Debe haber un compañerismo con Cristo. Debe haber el sentarse a sus pies para aprender y debe haber servicio. Todo esto ocurre en este hogar donde Jesús está con los que le aman. ¿Sabe usted, amigo oyente, que la iglesia empezó en un hogar? Y bien puede terminar en el hogar. Muchas de nuestras iglesias se están apartando de Dios y de las cosas de Él. Ya no son lugares de deliciosa comunión y bendición. Quizás sea más y más en el hogar cristiano donde se encuentra la verdadera comunión con Cristo. Luego, fijémonos en la devoción y la adoración, en el indecible apego y en el afecto profundo de esta mujer María. Ella ungió los pies de Jesús con nardo puro, un ungüento de precio muy elevado, y los enjugó con sus cabellos. Algunos creen que esta es la misma historia que la de la ramera que lavó los pies de Jesús. Bueno, creemos que algún día tendrá dificultades con María, si es que usted cree eso. Este es un incidente totalmente diferente. La ramera lavó los pies de Jesús con sus lágrimas, y además, el resto del incidente es diferente. Lo único que es igual en ambos casos es que ambas mujeres enjugaron los pies de Jesús con sus cabellos. La fragancia del perfume, pues, llenó la casa. Y qué delicioso debe haber sido esa fragancia. Leamos ahora los versículos 4 y 5 de este capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar,
¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Judas Iscariote era el tesorero del grupo, y es más que seguro que no tenía interés en los pobres. Tenía interés en sí mismo y era ladrón. Es sabido que Judas estaba malversando el dinero de la bolsa. Dijo que quería que este dinero fuera dado a los pobres, a fin de que él mismo pudiera manejarlo y guardarse un buen porcentaje. Amigo oyente, permítanos decirle hoy en día que la prueba decisiva de un cristiano es la manera en que él maneja sus finanzas. La prueba decisiva de una iglesia o de una organización cristiana es su manera de manejar las finanzas. ¿Se emplea el dinero para el propósito para el cual fue dado o es empleado de algún otro modo? En aquel entonces, 300 denarios equivaldrían más o menos al salario anual de un obrero. El nardo puro era demasiado costoso para que María lo usara en sí misma y por tanto lo derramó sobre Jesús. Amigo oyente, si aprendiéramos a sentarnos a los pies de Jesús, nosotros también le daríamos más. María había guardado este precioso perfume en un vaso de alabastro. En aquellos tiempos, el nardo solo crecía en la India, en la región de los montes Himalayas, y por eso era un perfume muy costoso. Ella pues lo había guardado. Ahora, ¿sabe usted por qué ella lo había comprado y lo había guardado? Lo tenía guardado para que cuando ella muriera, pudiera ser usado en su cuerpo. Pero ahora lo derrama sobre los pies de Jesús. Esta es una expresión de inmenso afecto, de adoración y de apego total a la persona de Cristo. La fragancia de aquel perfume llenó la casa y todavía llena el mundo hoy en día. Bien, continuemos con los versículos 6 al 8. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Esto en verdad es un incidente extraordinario. Y el Señor aquí indica que lo que ella ha hecho revela el hecho de que ella había entrado en la muerte de Jesús. Se habla mucho hoy en día en cuanto a la sucesión apostólica. Bueno, no nos interesa tanto estar en esta sucesión. Los apóstoles no comprendieron el verdadero sentido de este incidente, pero esta mujer ungió a Jesús para hacerle saber al Señor que ella entraba en su muerte. Ella percibió que él iba a morir por los pecados del mundo y le ungió de antemano. El evangelista Mateo registra que Jesús dijo que donde quiera que se predicara el evangelio, este incidente sería contado. Y esto es verdad. Aún hoy en día, la maravillosa fragancia de esto que ella hizo llena el mundo. ¿Qué contraste encontramos aquí entre ella y Judas Iscariote? Aquí es donde la luz y las tinieblas se juntan. Judas es las tinieblas y María es la luz. Ella ha entrado en la muerte de Cristo, pero los demás no lo comprendieron. Hay también una aplicación para nosotros aquí. Jesús dice que siempre tendremos con nosotros a los pobres, pero que Él no siempre estará con nosotros. Ahora, esto no contradice su declaración de que Él siempre está con nosotros y que nunca nos abandonará ni nos desamparará. Lo que dice aquí es que siempre nos es posible servir. Los pobres siempre están con nosotros, pero nuestro servicio nunca debe sustituir el sentarnos a sus pies. De otra manera, llegará el día cuando será demasiado tarde para poder sentarnos a sus pies. Un oyente escribió una vez diciendo, «Nunca antes me he gozado de una enseñanza bíblica. Si solo hubiera tenido estas enseñanzas cuando era joven». Amigo oyente, aprenda de Jesús ahora mismo, ahora que tiene la oportunidad. No permita que la actividad sustituya el sentarse a los pies de Jesús. Bien, continuemos con los versículos 9 al 11 de este capítulo 12 de Juan. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Estos son buscadores de curiosidades. Los principales sacerdotes querían eliminar a Lázaro. Creemos que los hombres llegaron por curiosidad de ver a Lázaro, más bien que para ver a Jesús. Y que la fe que se describe aquí es muy similar a la fe de la multitud cuando Jesús primero subió a Jerusalén. Recuerde usted que la multitud creyó en él, pero que él no se fiaba de ellos. Fue una credulidad basada en la curiosidad. La credulidad aquí no tenía como su eje al Señor Jesús,
sino que era más bien un interés basado en la curiosidad por ver a Lázaro. Continuemos ahora con los versículos 12 hasta el 15 de este capítulo 12 de Juan. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito, «No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna». Esta es la última presentación pública de Jesús. Fue una oferta pública que él hizo de sí mismo como su rey, y ellos por supuesto la rechazaron. Ya no camina él entre las multitudes ni les enseña. Eso ya ha cesado. Este acto ahora lo hizo como cumplimiento de la profecía. Se está ofreciendo, pero no es en triunfo de ninguna manera. Y Juan aclara bien esto. Esta no es una verdadera entrada triunfal. Jesús entraba calladamente por la puerta de las ovejas durante su ministerio público. Durante todo su ministerio público, Jesucristo prefería mantenerse apartado de las multitudes. Ahora, cuando su ministerio público termina, Jesús hace la cosa más pública que jamás haya hecho. Entra públicamente y se presenta al pueblo. Ahora note usted cómo Juan relaciona el calendario del mundo con Cristo, con aquel que vino desde la eternidad. Era el tiempo antes de la fiesta de la Pascua, y la multitud estaba en la expectativa de que algo iba a acontecer. Recuerde que en el Evangelio según San Mateo, Jesús es nacido y buscado por los magos que le llaman el Rey de los Judíos. Ahora, al final de su ministerio, una vez más se presenta como el Rey de los Judíos. Hace esto para cumplir la profecía, como está escrito, dice Juan. Entra en Jerusalén para cumplir la palabra de Dios y para cumplir la voluntad de Dios. Juan nos da un relato muy breve de esta entrada de Jesús, pero sí dice que con ella cumple la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9, donde dice, «Alégrate mucho, hija de Sión, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna». Jesús, pues, se presenta públicamente en Jerusalén como el Mesías. Le proclaman con las palabras, «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». ¿Qué harán con su rey? Bueno, lamentablemente le crucificarán. Leamos ahora el versículo 16 de este capítulo 12 de Juan. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Juan escribe su evangelio muchos años más tarde y confiesa que simplemente no comprendió lo que Jesús hacía ese día. Le preguntó a Santiago, a Pedro y a Andrés, y ellos tampoco comprendieron. María fue la única que había entrado en la verdad de su muerte. Los demás no comprendieron sino hasta después de que Jesús fue glorificado. Después de su muerte y resurrección, entonces se acordaron de las cosas que habían sido escritas en cuanto a él. Continuemos con los versículos 17 al 19 de este capítulo 12 de Juan. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Tenemos aquí una situación explosiva. La multitud se entusiasma debido a los milagros de Jesús, pero su interés se centra en Lázaro, y no en la persona de Cristo. Los fariseos, por su parte, buscan matarle, y todo esto ocurre cuando Jerusalén se llena de gente para la Pascua. Jesucristo no pudo aproximarse a la corona sin ir primero a la cruz. Si se hubiera aproximado directamente a la corona, si Él fuera el soberano hoy en día, ni usted ni yo, amigo oyente, podríamos jamás haber sido salvos. Él tuvo que ir primero a la cruz para salvarnos a usted y a mí. Durante aquella entrada a Jerusalén tuvo un breve momento de triunfo, pero esta no fue su entrada triunfal. Pues esta será un evento futuro, cuando entre como Señor de señores y Rey de reyes. Pero ahora en esta fiesta de la Pascua está en camino hacia la cruz. Hay una pintura de la crucifixión que muestra las 3 cruces vacías. Los cuerpos de los crucificados han sido quitados de las cruces y están en sus respectivas tumbas. Hacia atrás hay un burrito que come de una rama de palma. ¿Qué mensaje encontramos aquí? Allí están los recuerdos de su llamada entrada triunfal. Pero el punto central es la cruz. ¿Y dónde está la multitud que voceaba, «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel»? Bueno,
son los mismos que al día siguiente gritaron, «Crucifícale», y que ahora se han ido de allí. Él está en la tumba, pero resucitará al tercer día. Es que Jesús aquí se ofreció a ellos públicamente, pero ellos le rechazaron. Continuemos ahora leyendo los versículos 20 al 22 de este capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, «Señor, quisiéramos ver a Jesús». Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Al parecer, Jesús fue al templo y entró. Había allí una corte para las mujeres y una corte para los gentiles, y los griegos no podían entrar al lugar donde estaba Jesús. Felipe era un hombre griego, y quizás hablaba el griego mejor que los demás, y creemos que quizá fue por eso que vinieron donde él. Pero Felipe, siendo de carácter sencillo y algo retraído, va donde Andrés. Después, entre los dos, traen a estos griegos donde estaba Jesús. Continuemos con los versículos 23 al 26 de este capítulo 12 de Juan. Jesús les respondió diciendo, «Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará». Notamos aquí que Jesús les habló. Ahora creemos que la palabra les aquí incluye tanto a los discípulos como a los griegos. Creemos que Jesús salió para hablarles. No creemos que Jesús haya rehusado acudir a cualquiera que le buscara. Los griegos deseaban ver a Jesús porque habían escuchado acerca de él, probablemente de sus milagros y especialmente el de levantar a Lázaro de los muertos. Ahora Jesús dirige la atención de los griegos hacia la cruz. Está a la sombra de la cruz y está muy consciente de la hora. ¿De cuál hora? La hora de crisis para la cual había salido de la eternidad y hacia la cual toda su vida se había movido. Usted recordará que él le había dicho a su madre temprano en su ministerio que su hora aún no había venido. Pero ahora, su hora en verdad había llegado, había venido, y se dirige hacia la cruz. Su concepto de la cruz fue muy diferente al del pueblo romano. Para los romanos, la cruz fue un lugar de infamia, de oprobio y de vergüenza. La cruz equivalía al dogal del verdugo, la silla eléctrica o la cámara de gas. Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para redimirnos de la maldición de la ley. Como dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas capítulo 3 versículo 13, «Fue hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero». Entonces, en el tercer día, fue levantado de los muertos y fue coronado de gloria y de honra. Sufrió la cruz por el gozo puesto delante de él, menospreciando el oprobio. La gloria de Dios se ve en esa cruz. Es por eso que pudo decir que la hora había llegado para que fuera glorificado. Amigo oyente, Jesucristo fue glorificado cuando murió allí por usted y por mí. Fue glorificado cuando resucitó de los muertos. La misericordia y el perdón se encuentran en esa cruz. Luego, nuestro Señor declara un gran principio haciendo uso de la analogía física de un grano de trigo. Un grano de trigo muere en la tierra, pero produce la mata, la mazorca y la cosecha. Tiene que morir para poder llevar fruto. Muchos creen que han visto a Jesús porque han leído los evangelios y han estudiado su vida. Pero ven a un Jesús histórico. Amigo oyente, usted no puede ver a Jesús sino hasta que comprenda su muerte y su resurrección. Él murió una muerte redentora. Él dio su vida en muerte para que usted y yo, amigo oyente, tuviéramos vida. Usted no ha visto a Jesús, amigo oyente, sino hasta cuando haya visto que Él es quien murió por usted en la cruz del Calvario. Él es quien murió por los pecados del mundo. Parece extraño que le hable estas cosas a los griegos que han llegado para verle. Les está diciendo que hay algo que es más importante que simplemente verle físicamente o verle en el Evangelio. Lo importante para ellos era ver que Él iba a morir. Iba a ser sepultado en la tierra. Pero cuando aquel grano de trigo murió, produjo la vida. Murió, pero resucitó.
Y esto es lo que reviste verdadera importancia, amigo oyente. Y bien, continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga ricamente. Continuamos hoy estudiando el capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Y en nuestro programa anterior dejamos a Jesús hablando con los griegos que habían venido para verle. Y llegamos hasta donde nuestro Señor declara un gran principio, haciendo uso de la analogía física de un grano de trigo. Un grano de trigo muere en la tierra, pero produce la planta, la mazorca y la cosecha. Tiene que morir para poder llevar fruto. Muchos creen que han visto a Jesús porque han leído los evangelios y han estudiado su vida. Ven a un Jesús histórico. Pero la verdad, amigo oyente, es que no hemos visto a Jesús sino hasta cuando hayamos visto que Él es quien murió por nosotros, por usted y por mí, en la cruz del Calvario. Él es quien murió por los pecados del mundo. Ahora, parece extraño que Él hable estas cosas a los griegos que han venido para verle, pero les está diciendo que hay algo que es más importante que solo verle físicamente, o verle en el Evangelio. Lo importante para ellos era ver que Él iba a morir. Iba a ser sepultado en la tierra, pero cuando aquel grano de trigo murió, produjo la vida. Murió, pero resucitó. Y esto es lo que reviste verdadera importancia, amigo oyente. El Señor, pues, continúa explicándoles a los griegos un gran axioma. Hay dos clases de vida, y aquí las pone en contraste. Hay la vida que se conoce como la vida psicológica, la vida que se goza de las cosas de este mundo y que encuentra satisfacción en la gratificación de los sentidos. Es la clase de vida que, en verdad, se la pasa de parranda, por así decirlo. El Señor dice, el que ama su vida, refiriéndose a la vida física y natural que tenemos. Amigo oyente, es posible que usted se emborrache, tome drogas, vaya de parranda, pero ¿sabe lo que le va a pasar? Algún día se va a morir. Perderá este tipo de vida. Siento mucho, pero la perderá, amigo oyente. Una vez le solicitaron a un gran predicador que hablara en el funeral de un rico del pueblo, a una persona que había sido miembro de una iglesia, pero que había violado toda la ley de Dios y de los hombres, y quien había vivido en el pecado y en la embriaguez. Muchos de sus amigos, igualmente ricos, habían venido al funeral y todos igualmente se gozaban de ese mismo tipo de vida. Ahora este predicador hizo una cosa muy interesante. Predicó primero un mensaje evangelístico y luego descendió hasta donde estaba el féretro, y predicó en cuanto a lo que el pecado puede hacerle al individuo, diciéndole a los reunidos que el pecado acaba enviando al infierno al hombre. Amigo oyente, todos estos amigos del difunto se estaban poniendo algo molestos. Luego el predicador les dijo a los allí presentes que él quería que pasaran para mirar al hombre en el féretro. Y les dijo que su vida ya había terminado. Había despreciado a Dios y había vuelto su espalda a Jesucristo. Y dijo entonces, así morirán también todos ustedes, a menos que se vuelvan a Jesucristo. Ahora, amigo oyente, ¿no le parece a usted que este predicador habló con suma claridad y sin rodeos? Pues bien, necesitamos hablar muy claro. Esto es lo que el Señor Jesucristo quiere decir cuando expresó, el que ama su vida, la perderá. Luego nuestro Señor hace un contraste. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Esto significa que usted no vive para este mundo ni para las cosas de este mundo. Usted guarda su vida para la vida eterna. Ahora, ¿de dónde procede la vida eterna? Viene por la muerte de aquel grano de trigo que cayó en la tierra y resucitó. Aquel grano de trigo es el Señor Jesucristo, amigo oyente. Luego, el Señor Jesús les pide a estos griegos que le sigan. Su hora ha llegado y Él va hacia la cruz. No hay tiempo para hablar con ellos, pero les pide que le sigan a la cruz. Les promete que donde Él esté, sus siervos también estarán. Si alguno me sirviere, dijo el Señor, mi Padre le honrará. Continuemos ahora leyendo los versículos 27 y 28 de este capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. Hay ciertos aspectos del sufrimiento de Cristo en la cruz que ni usted ni yo, amigo oyente, podemos comprender. No solamente sufrió en manos de los hombres. Eso era suficientemente malo en sí, pero sufrió más aún. Es que el pecado suyo y el mío fue puesto sobre Él.
Allí en la cruz, Cristo fue el varón de dolores y experimentado en quebranto. Llevó el pecado del mundo, siendo Él sin pecado. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, dice el profeta. Nuestro pecado fue puesto sobre Él. Ahora esto no es algo teórico, pues literalmente Jesús fue hecho pecado por nosotros. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, y puso su vida en expiación por el pecado. Fue santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores, pero fue hecho pecado por usted y por mí, amigo oyente. Cristo sufrió como ni usted ni yo podemos comprender. El alma de Jesús estuvo horrorizada ante aquella cruz, pero Él sabía que para eso había venido, para ir a la cruz y para sufrir su oprobio. Pero también hubo gloria en esa cruz. Debemos pensar más en ella y darle más gracias a Él. El apóstol Pablo dice en su carta a los Gálatas capítulo 6 versículo 14, «Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo». ¿Ve usted cómo las cosas se enlazan? Es posible saber a dónde va la persona por su manera de vivir. Alguien dirá, bueno, es que yo creía que éramos salvos por la fe. Usted siempre pone el énfasis en la fe y no en las obras. Y eso es verdad, amigo oyente. Es cierto que ponemos el énfasis en la fe. Si es que usted va a ser salvo, tendrá que confiar en Jesucristo. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Pero deseamos decirle que cuando usted viene a Él y confíe en Él, habrá un cambio rotundo y total en su vida. Si no hay un cambio en su vida, entonces en verdad usted no ha confiado en Él, no descansa en Él. Esto hará efecto en su vida y no está viviendo para las cosas del mundo. Cuando vemos a algunos hermanos invirtiendo el dinero en sus casas, en automóviles o en cosas de este mundo, muchas veces nos preguntamos, ¿dónde está en realidad su corazón? Si uno hipoteca todo el dinero que tiene, simplemente para conseguir todas las cosas para poder vivir aquí, ¿cómo puede tal persona estar esperando la venida del Señor con verdadera ansiedad, con verdadero anhelo? El Señor dice, el que ama su vida, la perderá. Es tontería decir que usted cree en Jesús y luego vivir para el diablo. Eso no es confiar en Él. Una fe verdadera, amigo oyente, cambiará su vida. De otra manera, usted es el peor de los hipócritas. Ahora fíjese usted cómo esto se relaciona con las palabras de Jesús. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. No es cuestión de que el Señor nos acompañe a nosotros, sino de que nosotros le acompañemos a Él. Eso es lo importante. Un hombre dijo una vez, bueno, usted sabe que yo soy miembro de una iglesia liberal, pero siempre llevo conmigo a mi Señor. Amigo oyente, tenemos noticias para usted. El Señor no asiste a esa iglesia. El Señor no le va a acompañar. Usted, amigo oyente, debe ir donde el Señor está. Eso es lo importante. Esta hora, pues, fue repugnante para nuestro Señor. Si le hubiera sido posible, habría deseado que el Padre le salvara de aquella hora, aunque sabía que este era el motivo por el cual había venido al mundo. Pero luego Él dice, Padre, glorifica tu nombre. Vuelve a la gloria de Dios. ¿Qué lección es esta para nosotros? Estamos tan propensos a gimotear y a lloriquear y a quejarnos, preguntándole al Señor, ¿por qué deja que ciertas cosas ocurran en nuestra vida? Pero con Cristo, amigo oyente, debemos aprender a decir, Padre, por medio de este sufrimiento y dolor, glorifícate. El cielo no pudo quedarse callado, sino que tuvo que responder. Dios respondió audiblemente. ¿Ha notado usted que Dios le habló del cielo a Jesucristo en 3 ocasiones? Al principio de su ministerio, a la mitad de su ministerio y al final de su ministerio. ¿Se ha fijado que todas estas 3 ocasiones tienen que ver con la muerte de Cristo? La primera fue su bautismo. Jesús había dicho, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Allá en el capítulo 3 de Mateo, versículo 15. Allí Jesús estaba tomando el lugar del pecador e identificándose con la humanidad pecadora. La segunda ocasión fue durante la transfiguración, y el doctor Lucas nos dice que ocurrió mientras que Elías, Moisés y el Señor Jesús estaban hablando en cuanto a la muerte que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Y en esta tercera vez aquí, al final de su ministerio, el Señor está hablando en cuanto a su muerte, porque su hora ha llegado. Bueno, continuemos ahora con los versículos 29 y 30 de este capítulo 12 de San Juan.
Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora, ¿cuál grupo tenía razón? En verdad, ninguno de los dos tenía razón. No había sido un ángel, sino el Padre quien había hablado. Sí creían en lo sobrenatural. Sabían que habían oído una voz sobrenatural. Sabían del ministerio de los ángeles por medio del Antiguo Testamento y comprendían que cuando Dios tenía un mensaje que darle al hombre, generalmente venía como el ángel de Jehová. Pero no comprendían que este era el Cristo preencarnado. Sin embargo, nosotros consideraríamos esto como el punto de vista de teología conservadora, porque admitieron que era un mensaje de Dios. Los otros dijeron que había sido un trueno. Trataron de darle una explicación natural. Dijeron, claro, oímos una voz y todo esto en verdad tuvo lugar, pero fue simplemente un trueno. Y esto es lo que muchos todavía dicen hoy en día. Dicen que la palabra de Dios está llena de errores, a fin de que no se confíe en ella, y que los milagros allí registrados no pueden ser verídicos. Siendo pues que son incrédulos, dicen que esto simplemente había sido un trueno. En cierta ocasión algunas personas asistían a una clase bíblica, donde escucharon algunas lecciones grabadas en cinta magnetofónica sobre el libro de Apocalipsis. Había allí un predicador que les había informado que era cosa imposible que alguien comprendiera el libro de Apocalipsis. Dijo que no tenía sentido. Pues lo que pasó es que este señor reveló su propia ignorancia, porque el libro de Apocalipsis es un libro muy lógico. Pero, ¿no ve usted que para él solo era un trueno? Era simplemente un ruido. Si usted, amigo oyente, niega lo sobrenatural y trata de darle a todo una explicación natural, será simplemente un trueno. La palabra de Dios dice que el nacimiento de Jesús fue sobrenatural. Su vida estaba colmada de milagros y su muerte fue como la de un grano de trigo. No se quedó en la tierra, él brotó como lo hace el grano de trigo. Ahora, el teólogo liberal, que ha dicho que los huesos de Jesús duermen en alguna parte bajo los cielos sirios, tiene realmente un problema en sus manos. ¿Dónde están esos huesos? La resurrección de Cristo no fue un fenómeno puramente espiritual. Fue su cuerpo lo que fue levantado, y sus huesos simplemente no están en ninguna parte. Sin embargo, este es el mismo timo o estribillo viejo que ha sido usado por años. Fue un trueno. Cualquiera puede decir esto. El decir tal cosa no es señal de inteligencia. Tenemos que tener una percepción y apreciación de lo espiritual para escuchar, saber y ver la palabra de Dios. Necesitamos reconocer que el Espíritu de Dios debe alumbrarnos cuando abrimos la palabra de Dios. Continuemos ahora leyendo los versículos 31 al 33 de este capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. La muerte de Cristo en la cruz fue el juicio del mundo y del príncipe de este mundo. Esa es una de las cosas de las cuales el Espíritu Santo da testimonio según el capítulo 16 de este mismo Evangelio de Juan, versículos 7 al 11. Vivimos en un mundo que es juzgado. Vino a morir una muerte de juicio por los pecados del mundo, y si el mundo no acepta esta muerte, el mundo es entonces juzgado. Ahora, ¿cómo es echado fuera Satanás, el príncipe de este mundo? Creemos que es un proceso gradual. Cuando Cristo murió en la cruz, estamos seguros que Satanás no comprendió lo que sucedía. Lo que él creía ser una derrota para Cristo, se cambió en victoria para Cristo. Satanás perdió la batalla en la cruz, y por eso el Señor pudo decir que el príncipe de este mundo sería echado fuera. Luego, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, se nos dice que Satanás ha sido lanzado fuera del cielo. Esta es la segunda etapa. Más adelante, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 3, fue arrojado al abismo. Y por último, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, Satanás es lanzado en el lago de fuego y azufre. Y esta es la última etapa de su derrota. En la cruz su condena fue sellada. La cruz marca la victoria de Cristo y la derrota de Satanás. Ahora, Jesús pone el énfasis en su muerte redentora. Su muerte atraerá hacia él a todos los hombres. Aquellos que creen serán salvados. Aquellos que le rechazan serán condenados.
Considere usted, amigo oyente, cuán importante es levantar a Jesús delante de los hombres, de poner el énfasis sobre su muerte redentora. Hay multitudes que pasan por las iglesias hoy en día y que no oyen la palabra de Dios. Piensa en los obreros, en los estudiantes, en los que llevan el uniforme del país y en los ricos. Ellos no oyen. Hoy en día hay tantas iglesias que no están levantando a Jesús, el Señor crucificado. Amigo oyente, el Evangelio debe ser predicado y el Evangelio tiene que ver con un Cristo que fue crucificado. Continuemos ahora con los versículos 34 al 36 de este capítulo 12 de Juan. Le respondió la gente: Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Aquella multitud en verdad está confundida. Dicen, la ley dice que cuando Cristo venga, reinará para siempre. Y ahora tú dices que no permanecerás, sino que vas a morir. Simplemente no comprendían. ¿Y qué fue lo que ocurrió entonces? Jesús ahora se aparta y así termina su ministerio público. Nunca aparecerá públicamente de nuevo, sino hasta cuando venga a esta tierra para establecer su reino. Continuemos ahora con los versículos 37 al 41 de este capítulo 12 de Juan. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio, y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Ahora nos enteramos del problema aquí. Ellos estaban viviendo según la luz de aquel entonces. La profecía de Isaías se cumplía con ellos. Esta es una cita de aquel gran capítulo de redención en Isaías capítulo 53, que habla de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo fue presentada a ellos, pero la rechazaron. Estaban enceguecidos a la luz que les había sido presentada. Era como el hombre que se despertó por la mañana y se dijo: Hoy no voy a ver, y tendré cerrados los ojos durante todo el día. Bueno, el tal sería tan ciego como el que no puede ver. Ellos podrían haber abierto los ojos, pero no quisieron. Ahora la cita es de Isaías capítulo 6. Usted puede apuntar que dice así: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Y eso es verdad. Pero debe ser leído en su contexto. Jesús se ha presentado a ellos como el Mesías y como su Rey. Han oído el Evangelio y lo han rechazado. Han rechazado personalmente a Jesús. Ahora, Él les rechaza a ellos. Y escúchenos con cuidado, amigo oyente. Ellos no le aceptaron, y entonces llegó el día cuando ya no les fue posible aceptarle. Amigo oyente, lo más peligroso es oír el Evangelio y luego volverle la espalda. Si simplemente sigue oyendo y no lo acepta, llegará el día cuando ya no le será posible oír y cuando no podrá venir. Dios es Dios, y Él tiene la palabra final. Continuemos ahora leyendo los versículos 42 y 43 de este capítulo 12 de Juan. Con todo eso, aun de los gobernantes muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y esto es una lástima verdaderamente. Y creemos que hay también creyentes secretos hoy en día que son cobardes y temerosos. Más adelante aquí en este Evangelio según San Juan, encontraremos a 2 de estos creyentes secretos quitando el cuerpo de Jesús de la cruz. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Deseamos a usted las incontables bendiciones del Señor en su vida. Continuando con nuestro estudio en el Evangelio según San Juan, llegamos hoy al final del capítulo 12. Y vamos a comenzar leyendo los versículos 44 al 46. Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas.
Jesús repite aquí su declaración asombrosa de que Él es la luz del mundo. Esta es una extensión de aquel tiempo en el cual abrió los ojos al ciego, y abrirá los ojos a cualquier persona que esté dispuesta a confesar que es ciega y que necesita la luz del mundo. Continuemos con los versículos 47 al 50 de este capítulo 12 de Juan. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amigo oyente, vamos a ser juzgados según este libro. Seremos juzgados según la palabra de Dios. No seremos juzgados según nuestras buenas obras, ni seremos juzgados según lo que creamos en cuanto a la religión. No, de ninguna manera. Seremos juzgados según la palabra de Dios. La primera vez Jesús vino como Salvador. Él dijo, no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero la próxima vez vendrá como juez. La voz del cielo todavía nos está diciendo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Escúchele, amigo oyente. Seremos juzgados según su palabra. Y esto concluye esta sección del Evangelio según San Juan. Los hombres han vuelto sus espaldas a aquella voz, han rechazado al Rey, y al rechazarle ellos, Él, el Rey, les rechaza a ellos también. Él es siempre Rey. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 12 del Evangelio según San Juan.